Iniciando el proceso de grabación. Acá estamos. Bien, entonces, hoy vamos a dar el tema espacios y subespacios vectoriales. La primera parte de la sección 6.1 y 6.2. Es un tema que va a entrar en el parcial, pero no quiero que se asusten porque es un tema, lo que vamos a evaluar es sencillo. Lo vamos a ver hoy, vamos a ver ejemplos y vamos a resolver algunos ejercicios. Así que yo estimo que con eso les va a quedar claro. Incluso mi idea es, vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Yo no voy a poder resolver todos los ejercicios, pero mi idea es proponerles, dejarles ahí como para que trabajen con el parcial que tomamos el año pasado. Así que ahí tienen una referencia de cómo va a ser. Y también tengo ahí un documento que preparó la responsable de la cátedra, la profesora Siletti, con lo que hay que saber para el examen. Así que quédense tranquilos, que vamos a tratar de abordar todo lo que más podamos para el examen, ¿sí? En cuanto al horario del examen, si no recuerdo mal, pero después se lo vamos a confirmar bien, va a ser entonces el próximo martes 5 de octubre a las 16:30. ¿Por qué ese horario? Porque hasta las 16 creo que tienen clase los mecánicos, por lo tanto, le damos un ratito ahí para que se acomoden. 16:30 empieza el examen con un formulario de Google que le vamos a compartir en ese momento, ¿sí? Este parcial va a ser virtual, ¿no es cierto? Sobre todo, si bien ya tenemos más levantada un poco las restricciones, el tema es que por ahí hay gente que no está en Río Cuarto y también, imagínense, para los que tienen que movilizarse después de tomar la clase de física, no sé si es física, esos chicos que terminan a las 4 de la tarde no llegan a tiempo para rendir presencialmente. Por lo tanto, por ese motivo, va a ser virtual el examen. Hay una idea de que por ahí el recuperatorio sí sea presencial, porque ahí incluso somos menos, es menos complicado el tema de la cantidad de gente que se moviliza, ¿no? En este caso, cuando es un parcial, obviamente son todas las comisiones juntas, es más complicado y cubrimos todo el cupo de la facultad, lo superamos incluso para acceder al campus, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Igual toda la información, esta del horario, siempre la vamos a compartir por el WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta referida a esto del parcial? Sí, profe, una consulta. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo tenemos para resolverlo? Porque nosotros, los chicos de electricistas, tenemos diseño a las Sí, 6:30. sí. No, en 4:30, en 1 hora y media lo terminás. Van a tener tiempo. 6:30 tienen clase. Sí. Sí, sí, sí. Sí, van a tener tiempo para resolverlo. Van a andar bien. Sí, sí. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Voy a compartir pantalla entonces para empezar con la presentación. Hay una primera parte de esto que vamos a ver hoy que es más bien formal, ¿no? Que es la parte de espacios vectoriales, ¿no? Ahí están viendo bien la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Entonces, vamos a definir lo que son los espacios vectoriales. Dice, un espacio vectorial real es un conjunto V con dos operaciones, más y por, que satisfacen las siguientes propiedades. La operación más y la por ahí están
rodeadas por un circulito, para decir que no solamente son el más y el por que nosotros conocemos, sino que en los espacios vectoriales podemos llegar a definir al más y al por como nosotros queramos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de conjunto B, hablamos de un espacio que puede llegar a contener vectores, por ejemplo, vectores en R3, el espacio sería R3. Puede llegar a contener matrices, por ejemplo, el espacio de las matrices de 2 por 3, está formado por toda la matriz de 2 por 3, o de las matrices cuadradas de 4 por 4, ¿sí? Ese espacio contiene todas las matrices cuadradas de 4 por 4. También vamos a hablar de conjunto B, por ejemplo, el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces ahí van a estar contenidas todas las parábolas, digamos, todas las funciones que tienen forma de parábola. También pueden estar las rectas contenidas, porque si el término que acompaña al x cuadrado es 0, entonces vamos a tener rectas. Ese espacio no solo contiene parábolas, sino que contiene rectas, o contiene números reales si el coeficiente que acompaña a x cuadrado y el que acompaña a x son ceros, ¿no? O sea que el conjunto B, definitiva, es un conjunto que dependerá de cómo lo define, ¿no? Pueden ser vectores, matrices, polinomios, ¿sí? Entonces, estas operaciones que están marcadas ahí con un circulito son las que, digamos, tienen que satisfacerse las siguientes propiedades para que sea un espacio vectorial. Para la operación suma, ¿no es cierto? Vamos a considerar dos vectores U y B, recordando que vectores pueden ser matrices, pueden ser polinomios o pueden ser vectores en sí. La propiedad alfa dice que estos elementos, cualquiera de B, si yo los sumo, me tiene que dar un elemento que pertenece a ese espacio vectorial también. Por lo tanto, decimos que ese conjunto B, mayúscula, es cerrado bajo la operación suma, ¿no? Y así lo denotamos, así como está expresado analíticamente, U más B pertenece a B. O sea, la suma sigue estando dentro de ese espacio, ¿sí? Es algo lógico por ahí que puede ocurrir. Ya vamos a ver qué sucede con los subespacios, por qué a veces lo cumplen y a veces no lo cumplen, esto de que sea cerrado. Si tenemos además un tercer elemento W, o sea, tenemos U, B y W en este espacio, en este conjunto B, entonces la suma es conmutativa, primera condición. U más B lo mismo que B más U, para todo U y B que pertenecen al espacio vectorial. O sea, la suma es conmutativa. Veremos un ejemplo donde esto no se cumple, ¿sí? Donde la suma está definida de otra manera. La suma entre estos tres elementos es asociativa. O sea que primero da lo mismo sumar B más W y al resultado sumarle U, o sumar U más B y al resultado sumarle W, ¿no? Propiedad asociativa para los espacios vectoriales. Existe el elemento neutro para la suma, que lo llamamos cero, tal que U más ese elemento neutro es lo mismo que el elemento neutro más U, y eso me da U. O sea, el elemento neutro en la suma es aquel que si yo lo sumo a U, me sigue dando U. Existe también el opuesto aditivo, que lo llamamos menos U, tal que U más ese opuesto aditivo, o, digamos, puesto de manera alternada, U menos U más U, ambos me dan el elemento neutro. Para todo U que pertenece a B, se puede demostrar que esos vectores son únicos, tanto el elemento neutro 0 como el inverso aditivo, menos U, son únicos, ¿no? Entonces, estas serían, dentro de la propiedad alfa, estas A, B, C, D tienen que ver con la propiedad de la suma, las propiedades de la suma, ¿no? Por otro lado, para la multiplicación, que es la multiplicación escalar entre elementos, vamos a considerar un elemento U
cualquier elemento del espacio vectorial, y C, un escalar real, digamos, ¿no? Entonces, C por U, esta propiedad beta dice que C por U pertenece a B, sigue estando dentro del espacio vectorial, ¿no? Entonces, alfa y beta serían como las propiedades principales. Dentro de esas, ya vimos para alfa cuáles eran, para beta tenemos estas otras. Se cumple que C por U más B es lo mismo que C por U más C por B. Ven que siempre representamos el producto y la suma con circulitos, ¿sí? C más D por U es lo mismo que C por U más D por U. O sea que da lo mismo sumar los escalares primero y luego multiplicarlos por U que hacer C por U más D por U. La propiedad G dice que C por D por U es lo mismo que C por D por U. Fíjense que acá, como C y D son escalares, le saco el circulito al punto que es el producto, porque ese producto es el producto entre dos escalares. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? O sea, el por que tenemos con circulito acá está multiplicando a un vector que es D por U, como lo está haciendo acá arriba cuando defino la propiedad beta, ¿no? Por eso el circulito sale cuando multiplico escalares, porque esa multiplicación es como la conocemos desde siempre, ¿no? Y 1 por U me da U. En este caso el 1 sería el elemento neutro del producto, ¿no? Por último, dice acá que las operaciones, los operadores más y por, en las propiedades f y g, son la suma y el producto de números reales respectivamente. O sea, son la suma y el producto tal cual los conocemos. Yo omití decirles que en la propiedad f acá, el más también le hemos sacado el circulito, porque estamos sumando números reales y en la propiedad g estamos multiplicando números reales. Por eso se le sacan los circulitos alrededor del más y el por, ¿no? Bien, para verificar que un conjunto B con las dos operaciones anteriores es un espacio vectorial real, debemos mostrar que satisfacen todas las propiedades de la definición anterior, o sea, tanto la propiedad alfa como la propiedad beta, ¿no? Si cumplen ambas, se recomienda verificar después la existencia del elemento neutro y continuar con las propiedades restantes. O sea, primero verificamos alfa y beta, o sea, que la suma sea cerrada y la multiplicación por un escalar también. Si se cumplen esas dos, empezamos a detallar las otras propiedades. Si la suma es conmutativa, si es asociativa y así sucesivamente. Para el producto hacemos lo mismo, ¿no? O sea, primero probamos esas dos primeras, alfa y beta. Si se cumplen, seguimos. Si no se cumple alguna, decimos, bueno, este no es un espacio vectorial, ¿no? Vamos a ver los ejemplos que están ahí en la página. No los vamos a ver todos, a estos tres que yo propongo acá. Vamos a ver el ejemplo 3 y el 9, en donde vemos que ahí vamos a ver que no se cumplen esas condiciones. Estamos en la página 273. Bien, vamos para allá. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen alguna pregunta para hacer hasta acá? No, se dio, profe. Dijimos 273. Vamos al primer ejemplo. Fíjense acá. Bueno, les voy a comentar nomás del ejemplo 2. Dice, considere el conjunto B de todas las ternas ordenadas de números reales de la forma xy0. xy0. Fíjense que el conjunto B estaría formado por todos vectores que están en el conjunto en R3, tal que la tercera componente es nula. Y vamos a definir la suma y el producto de la siguiente manera. Fíjense que acá están sumando un vector xy0, le suman, con el circulito lo pone, x' y 0, otro vector, digamos. Es como si fueran u más b. ¿Cómo está definida la suma? Y tal cual la conocemos. Suma elemento a elemento, x más x' le da la primera componente, la segunda y más y', y la tercera le da 0, porque es 0 más 0, ¿no? En tanto,
el producto del escalar por ese vector, C por X y 0, me da CX, CY y 0. O sea, así como están, así como las conocemos, la suma y el producto. Acá dice, a partir de lo anterior resulta fácil demostrar, dice que hay que remitirse al ejercicio 7, que V es un espacio vectorial ya que satisface todas las propiedades de la definición 1. O sea, las propiedades de la definición 1 son la suma, o sea, la propiedad alfa, la propiedad beta y todas las de la alfa, que son A, B, C, D, E, y las de la beta, que son E, F, F, G, H. Bueno, no las vamos a hacer a esas. Vamos a remitirnos al 3, en donde prueba un caso en el cual no se cumple. Esto lo paso medio rápido, porque nos vamos a abocar más a lo que es subespacio, que es lo que vamos a evaluar, ¿sí? Bien. Veamos el ejemplo 3. Dice, considere el conjunto V de todas las ternas ordenadas de números reales X y Z. O sea que ahí tenemos todo R3, ¿sí? Cualquier vector que esté en R3 va a ser parte de este conjunto, ¿no? Y vamos a definir las propiedades más y por, así como están definidas acá. X y Z más X' y prima Z' igual a, bueno, acá la suma está tal cual, ¿sí? X más X', Y más Y', y Z más Z'. Ahora, fíjense cómo define la propiedad de la multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar C por X y Z es CX, Y y Z. Fíjense que el C entra multiplicando solo la primera componente. Esto es una definición. Yo digo, a ver, el producto lo defino así, ¿sí? No es que está mal eso, sino que la definición de ese producto con el circulito está definida así. Ahora, pregunto, ¿será eso un espacio vectorial? Entonces, fíjense qué es lo que dice acá. Una vez más, es fácil verificar que se cumplen las propiedades alfa y beta, o sea que la suma es cerrada porque le siguen dando, si sumo dos vectores me sigue dando otro tercer vector que está en R3, si multiplico por un escalar también me está dando un vector que no se sale de ahí. Ahora, fíjense que dice, en este caso, el vector 0 es el 0, 0, 0 y el negativo del vector X y Z es menos X, menos Y, menos Z. O sea, no hay nada raro ahí en cuanto a la definición de lo que son el nulo y el inverso aditivo. Por ejemplo, dice, podemos por ejemplo, para verificar la propiedad E, dice, procedemos como sigue. La propiedad E decía que C por un vector más otro es lo mismo que C por un vector más C por otro. Pero fíjense acá. C por la suma de esos dos vectores me da C por X más X', Y más Y', Z más Z'. Cuando multiplico, me queda CX más X'. Fíjense que, como está definido el producto, el C pasa a multiplicar solamente la primer componente, ¿sí? Y no multiplica a las otras, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando acá? Que C por U más B es lo mismo que C por U más C por B. Está mostrando eso. O sea, acá ahí hizo C por U más B. Y acá hace C por U más C por B. Entonces, C por U es CX y Z, y C por B, en donde B es X' y Z', es CX' y Z'. O sea, el C que entra multiplicando solo la primer componente. ¿Qué hago después? Sumo esos vectores y saco como un factor común C, y llego que esa igualdad que tengo acá es la misma que la que estaba acá arriba. Por lo tanto, esa propiedad de S está cumpliendo. Sin embargo, dice, si continuamos demostrando la propiedad F, esta no se cumple, porque fíjense que C más D por X y Z, ¿qué hace el C más D como escalar? Multiplica solo al X, ¿no?
O sea, C más D por X y Z es C más D por X, Y Z. Ahora, eso es lo mismo que C por U más D por U. Y ahí lo estamos mostrando. C por U es CX y Z. Y D por U es DX y Z, ¿no? Pero claro, cuando yo sumo esto me va a quedar CX más DX, Y más Y me va a dar 2Y, y Z más Z, 2Z. Entonces, ven que acá estoy encontrando que esta suma, como está planteada acá, C por U más D por U, no es lo mismo que C más D por U, porque la multiplicación está definida de esa manera. O sea, esa ¿El propiedad C y el es... D de dónde salen, profe? ¿Cómo? El C y el D, ¿de dónde salen? El C y el D son escalares. Vuelvo a la presentación para mostrar cuál es la propiedad que estamos tratando de verificar. ¿Sí? Es esta, la propiedad beta. Dice, si U es cualquier elemento, en el caso del ejemplo, el U es el X y Z, ¿sí? Y acá dice, sea C cualquier real, también habría que agregar el D, sean C y D cualquier real, acá me está faltando el D de incluirlo, ¿no? Entonces, la que está probando es la propiedad F, esta acá, ¿sí? C y D escalares. Entonces, prueba primero si C más D por U es lo mismo que C por U más D por U. Y eso es lo que no se está cumpliendo, porque el producto está definido de esa manera que está definido ahí, ¿no? Que el escalar entra multiplicando solo la primer componente. Por eso esa propiedad F no se cumple. Claro, no se cumple por eso, porque al principio dijiste que C solo multiplicaba X. Exactamente. Claro. Por ese motivo, al no cumplirse esa propiedad, el conjunto B, con esas operaciones definidas como están, la suma, o sea, con la suma pareciera que no hay problema, pero con la multiplicación por un escalar, como está definida así, eso no constituye un espacio vectorial porque no está cumpliendo al menos esta propiedad F. No prueba las otras, no prueba la G y la H, pero bueno, con esa que no se cumpla, ya decimos que no es un espacio vectorial, ¿sí? La definición del producto y de la suma eran arbitrarias, ¿no es cierto, profe? Exactamente, son arbitrarias, ¿sí? Son arbitrarias. Fíjense que acá, en el ejemplo 9, vamos a pasar al 9. Acá la define, en el 9 define la suma como una resta. Fíjense, el 9, sea B el conjunto de los números reales con la operación suma con circulito, U más B, definida como U menos B. Fíjense que acá la suma vectorial es la resta ordinaria que nosotros conocemos. Y C por U, C producto con circulito por U, C por U. O sea que acá el producto es la multiplicación ordinaria que nosotros conocemos, ¿no? Pero claro, ya fijándose con que la suma vectorial esta, que es en realidad una resta ordinaria, está definida así, eso no va a ser conmutativo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué no va a ser conmutativo? Porque la resta no es conmutativa, me da el signo cambiado, ¿no? Y ahí lo pone a la solución con dos números, ¿no? Dice, claro, lo pone con números porque dice que el conjunto B son los números reales, ¿no? Entonces, si ese conjunto B está constituido por todos números reales, yo puedo, con un contraejemplo, mostrar que ese conjunto B con la operación suma, como está definida ahí, suma vectorial, como está definida ahí, no es conmutativo, porque dice, si a U lo llamamos 2 y a B 3, 2 suma vectorial con 3 en realidad es 2 menos 3, me da menos 1. Y 3 suma vectorial con U es 3, en realidad es 3 menos 2, me da 1. Entonces ahí no es conmutativo, esa suma vectorial no es conmutativa, y entonces este espacio vectorial del campo de los reales
con la suma definida como una resta ordinaria y la multiplicación por un escalar definida como una multiplicación ordinaria, no es un espacio vectorial porque no cumple esa propiedad, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Eso sería verdad solo si U y B fueran iguales, en realidad. Claro, pero tiene que ser general. O sea, no se puede cumplir solo para un caso, ¿no es cierto? Claro. Cuando ya no se cumple para uno, ahí digo, no es un espacio vectorial. Para uno y seguramente infinito, ¿no? Bien. Profe, a mí me quedó una duda con el ejemplo 3. Sí. ¿Por qué se multiplica solamente a X? ¿Porque se decide arbitrariamente o...? Se define arbitrariamente Ah. así. Sí. Vos definís la multiplicación por un escalar de esa manera. ¿Eh? Bien, No hay ninguna cosa rara. Está también definida podría haber así. casos que multiplique a todas las componentes. Exacto. Normalmente lo que ocurre es que el C, tal como nosotros lo conocemos, pasa a multiplicar cada una de las entradas. Pero uno podría arbitrariamente definir la multiplicación de esa manera, ¿sí? Así como estamos definiendo, en este ejemplo 9, la suma vectorial como la resta ordinaria, ¿no? Arbitrariamente, esa suma vectorial en realidad es una resta. Pero es una definición arbitraria que estamos poniendo acá, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros definimos espacio o conjunto de vectores B, lo definimos con la suma y la multiplicación, ¿no? Le decimos qué es cada cosa, ¿sí? Habitualmente, si nosotros trabajamos en espacios vectoriales, vamos a utilizar la suma y la multiplicación como las conocemos, para no complicarlo. Esto es lo que está diciendo acá la primera observación. Es lo que le estaba diciendo recién. Lo que les acabo de decir. Con frecuencia, U más B, con circulito, simplemente es U más B como lo conocemos, ¿sí? Y C por U es simplemente C por U, la multiplicación por un escalar tal como la conocemos, ¿no? De la definición anterior dice, bueno, esto un poco redunda en lo que yo ya dije al principio, no se ocupa de qué es un vector, o sea, el espacio vectorial puede ser R3, o sea, los vectores son puntos en el espacio, o pueden ser las matrices de 2×2, los vectores son las matrices cuadradas de 2×2. Acá no menciona polinomios, pero pueden ser polinomios de grado 2, de grado 3, de grado n, ¿sí? Que contienen además todos los polinomios de grado menor que n, ¿no es cierto? Si estamos hablando de polinomios de grado 3, ahí también están contenidos las parábolas, están contenidas las rectas y los números reales, ¿no? Bien, este teorema dice que si B es un espacio vectorial, entonces el número 0, el escalar 0 por U, me da el vector 0. Fíjense que la diferencia que hay entre el 0 escalar y el 0 vector, que el 0 vector está en negrita para todo U, ¿no? C escalar por el vector 0 me da 0 para todo C escalar. Y C por U, si me da 0, quiere decir que el escalar es 0 o el vector es 0. Eso es evidente, ¿no? Por otro lado, menos 1 por U es el inverso aditivo menos U, como lo conocemos. Bien, eso sería como la introducción de espacios vectoriales. Ahora vamos a lo fuerte, que es lo que va a entrar en el parcial. Subespacios vectoriales, que es lo más interesante. Entonces, ¿qué es un subespacio vectorial? Dice, sea B un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de B. O sea que W es un subconjunto, es como si tuviera un conjunto adentro de un conjunto más grande, ¿no? Dice, si W es un espacio vectorial
con respecto a las operaciones en B, cuando habla de las operaciones en B, está hablando de la suma y el producto, dice que si W cumple esas propiedades, entonces es un subespacio vectorial de B. Cada espacio vectorial, dice, tiene al menos dos subespacios. El mismo y el subespacio 0, que consta solo del vector 0. O sea, dice cada espacio vectorial tiene como subespacio al mismo espacio, o sea, R3, por ejemplo, tiene como subespacio a R3 y también tiene al 0. Bien. Pero veamos este teorema que es el más importante para lo que queremos ver. Dice, sea B un espacio vectorial con las operaciones suma y multiplicación, sea W un subconjunto no vacío de B, entonces W es un subespacio de B si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. La primera, que si U y B son cualquier vector que está en W, o sea, en ese subconjunto, entonces la suma permanece en ese subconjunto. Es decir, que la suma es cerrada en W. Y por otro lado, la propiedad beta dice que si C es un escalar cualquiera y U cualquier vector en W, la multiplicación del escalar por U, un múltiplo escalar de U, también sigue permaneciendo en W. Fíjense que las propiedades alfa y beta son las mismas que definimos para espacios vectoriales. Pero para subespacios, nosotros solamente vamos a verificar las dos primeras, porque ya se sabe que estos vectores están en un espacio vectorial. Si verifican las dos primeras, van a verificar también todas las otras. No hace falta verificarlas, ¿sí? Entonces nosotros en los ejercicios vamos a tener que probar estas dos condiciones. Nada más. Que la suma sea cerrada y que la multiplicación por un escalar también lo sea. Y de ese modo vamos a decir que el subconjunto de vectores W, ¿sí?, es un subespacio adentro de B. O sea, hay una distinción, ¿no? Tenemos un subconjunto de vectores. Para que sea subespacio de B, tiene que cumplir esas dos propiedades. Y vamos a ver ejemplos y vamos a ver ejercicios para aclarar esto. Dice, en los siguientes ejemplos determinaremos si cada uno de los siguientes conjuntos de vectores son subespacios. Fíjense, ejemplo 1. Sea W el subconjunto de R3 formado por los vectores de la forma A, B, 0, donde A y B son números reales cualquiera. Entonces, primero identifiquemos un poco geométricamente qué significa eso. ¿Quién es para nosotros el conjunto B? El B corta mayúscula. Es R3, o sea, el espacio tridimensional. Dentro de ese espacio tridimensional que contiene todos los vectores de 3 componentes, hay un subconjunto W que está formado por todos los vectores con tercera componente nula. ¿Qué es geométricamente eso? ¿Se imaginan ustedes qué es? El plano XY. El plano XY, exactamente. Imagínense los tres ejes coordenados del espacio tridimensional, dado que la tercera componente es 0, todos los puntos, todos los vectores en realidad, digamos, los puntos serían la extrema de las flechas de esos vectores. Todos los vectores de los cuales estamos hablando, A, B, 0, son todos vectores que están en el plano XY. ¿Sí? Vectores bidimensionales, digamos. Son tridimensionales. Tienen la tercera componente nula. ¿Se entiende? Ah, está. Están en R3. ¿Sí? Pero no se salen de ese plano XY. Son tridimensionales. ¿Mm?
Z sería nula entonces. ¿Cómo? Z sería nula. Z es 0, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a probar? ¿Qué piensan ustedes? Si yo sumo dos vectores cuya tercera componente es nula, ¿en qué va a resultar si yo lo sumo? ¿No es En cierto? otro No, vector con una componente z nula. claro. Exactamente. O sea, si lo sumo a U más B, la primera componente va a ser U1 más B1, la segunda U2 más B2, la tercera va a ser 0. ¿Se salió de ese plano el No, vector resultante? No, no. Sigue entonces estando pertenece a W. Sigue W. estando. Entonces, por eso digo que U más B pertenece a W o que la suma es cerrada, ¿sí? Si hago la multiplicación por un escalar que sería la propiedad beta, C por U, tal cual la conocemos, me va a quedar C por U1, C por U2 y C por 0, que es 0. ¿Se salió de ese plano? No, No, No sigue se salió. cumpliendo la propiedad. Cumple la propiedad beta. Por lo tanto, esas dos condiciones se verifican. La multiplicación por un escalar también es cerrada. Cuando hablamos de cerrada es que no se sale de ese lugar, ¿sí? De ese espacio. Y por lo tanto, el subconjunto W es un subespacio dentro de R3. Esa es la conclusión que sacamos. Se cumplen las propiedades alfa y beta, y entonces W es un subespacio, ¿sí? Ahí cuando dice interpretar gráficamente ya lo hemos hecho, ¿no? Es el plano que pasa por el origen de R3, tiene que pasar por el origen, que contiene todos los vectores con tercera componente nula, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Profe, una pregunta. Sí, En este caso, por ejemplo, que tenemos dos formados por vectores A, B, 0. sí. No hay, ¿qué es lo que puede hacer en este caso que no haya, que no pertenezca? No, en este Qué puede caso, hacer acá que W no sea un subconjunto de no. R? Así como está definida, no, se No va a hay cumplir forma. siempre que pertenece, ¿sí? O sea, la suma entre dos vectores con tercera componente nula va a caer siempre dentro y la multiplicación por un escalar también. Pero vamos a ver ejemplos en donde eso no se cumple, ¿eh? Pero así como está definida acá, es un subespacio, digamos. Cumple esas dos propiedades, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Después vamos a ver uno. Vamos a ver el caso de las matrices. Dice, consideremos el conjunto W que consta de todas las matrices de 2 por 2 triangulares superiores. Fíjense que acá está hablando de un conjunto que está dentro de otro. ¿Cuál sería el conjunto, el espacio vectorial B donde está contenido W? ¿Ustedes qué creen que sería? Todas las matrices de 2 por 2. Todas las matrices de 2 por 2, incluso aquellas que no son triangulares superiores. Dentro de ese espacio están las matrices triangulares superiores, como un subconjunto, ¿no? Ahora, ¿ese subconjunto va a ser un subespacio? ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo dos matrices triangulares superiores, genéricas, como la que estoy mostrando, U y B, ¿no? Fíjense que son triangulares superiores porque debajo de la diagonal, la entrada, que sería la entrada U sub 2, 1, es 0, ¿no? En ambos casos, U sub 2, 1 y B sub 2, 1. Matrices triangulares superiores. Si yo la sumo, o sea, verifico la propiedad alfa, ¿se va a cumplir que el resultante me da otra matriz triangular superior? En la suma, sí. Sí, en la suma sí. Bien, bien. Exactamente, U más B me da una matriz triangular superior. U1 más B1, U2, U1, 2 más B1, 2, U2, 2 más B2, 2 y la de abajo es 0, ¿no? Y la multiplicación por un escalar También, por un también escalar se ¿Un cumple. también. escalar también? Exacto. Así como está definida
como la conocemos, ¿no? Que el escalar entra multiplicando cada entrada. Cuando multiplicar 0, C por 0 es 0. Me queda otra matriz triangular superior. Por lo tanto, tanto la suma, que sería la propiedad alfa, como la multiplicación por un escalar son cerradas en W, o sea, caen adentro de W, y por lo tanto W es un subespacio tal como lo conocemos, ¿no? Digamos, cumplen las dos propiedades, las matrices triangulares superiores forman un subespacio dentro del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2, ¿no? ¿Está claro el ejemplo? Sí, profe. Ahí, si en un caso que hubiera una propiedad que U por B tendría que estar en el espacio, ahí no se cumpliría. Probablemente te da, sí, pero no es una propiedad que está definida para los No, espacios no. vectoriales. Exacto. ¿Mm? Bien, veamos el caso en que no se cumple. Fíjense que acá estamos hablando de un subconjunto en R3 de todos los vectores de 3 componentes, pero con la tercera componente igual a 1. Que ya no es 0 la tercera componente. O sea, todos los vectores con tercera componente 1. Es un subconjunto dentro de todos los vectores que están en R3. Entonces, si yo quiero verificar la propiedad alfa, acá, que sería la suma de dos vectores con tercera componente igual a 1, como el que estoy mostrando acá, U y B, ¿no? Cuando lo sume, ¿cuánto me va a dar la tercera componente? 2. 2, no Dos. estaría dentro de... Exactamente. Ese vector que resulta de la suma no está dentro de todos los vectores con tercera componente igual a 1. Se salió afuera. Está dentro de R3, pero no dentro de W. ¿Se entiende? Lo mismo va a pasar con la multiplicación por un escalar, ¿no? Porque cuando multiplique por un escalar, ¿qué va a pasar? C por U. Bueno, no la prueba acá. Directamente me dice, como la propiedad alfa no se cumple, el teorema no se cumple, basta con verificar que no se cumpla una de las propiedades, ¿sí? Como no se cumple, entonces digo que W es un subconjunto de R3, pero no es un subespacio. ¿Se entiende? Pero si en la propiedad beta el escalar es 1, ahí sí se cumple. Pero tiene que cumplirse para cualquier escalar, ¿no? Ah, Cualquiera sea el valor del escalar, debe cumplirse siempre. Ya si es distinto de 1 el escalar, ya no te da. claro, claro. Bien, acá me sugiere que veamos el ejemplo 4 de la página 280. A ver, vamos a verlo. Página 277, a ver cuál era este. Ah, porque ya pasamos al capítulo de subespacios. Ejemplo 3, el 4. Dice, bueno, está bueno porque acá lo desarrolla. Dice, ¿cuáles de los siguientes subconjuntos de R2 con las operaciones usuales de suma y de vectores y multiplicación por un escalar, ¿cuáles de estos subconjuntos son subespacios? Entonces, fíjense que el primero dice W1 es el conjunto de todos los vectores de la forma XY, donde X es mayor o igual que 0. O sea, ahí estoy en R2, ¿no? Y el subconjunto en particular del apartado A está formado por todos los vectores cuya primer componente es siempre positiva, de 0 para arriba, digamos, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes geométricamente qué representa eso dentro de R2? Y que no hay X negativo. No hay X negativo, ¿no? Y sí, pero X no. Y puede ser negativo, exactamente, pero X no. Entonces, imagínense los 4 cuadrantes de los ejes cartesianos, ¿no? Sería, digamos,
estaría delimitado por la recta vertical Y, de ahí hacia la derecha. Ahí puedo contener todos los vectores que tienen componente positiva para X, ¿sí? ¿Se entiende, no? Lo que estoy tratando de... Sí. O sea, se podría mover entre el 1 y el 4, digamos. Entre el primero y el 4 cuadrante. Exactamente. El segundo y el tercero no se tienen en cuenta. Ahora, fíjense, para esta propiedad, para este caso, ese conjunto de vectores que está dentro de R2, ¿es un subespacio? Y acá lo pone con un contraejemplo, dice, W1 es el semiplano derecho del plano XY. Ahí lo dice de una manera más bonita, ¿no? El tercer sería primer y cuarto cuadrante o semiplano derecho de XY. A ver, está la figura 6.1 acá. Ah, acá está. Fíjense. No sé si alcanzan a ver un sombreado celeste, que no sé si en las pantallas de ustedes se ve bien. Sí, ¿o no? Sí, se ve. sí. Es W1. Bien, acá prueba con un vector cualquiera, el 2, 3, dice. Si yo lo multiplico por un escalar negativo, ¿qué va a pasar con la resultante? ¿Cae dentro de W1? No. No, caería en el tercer Cae cuadrante. afuera. Exacto. Entonces, ¿qué digo de W1? Que no es un subespacio, porque no es cerrada la multiplicación por un escalar. En este caso, usa como ejemplo un escalar negativo. Pone un contraejemplo para mostrar que no se cumple, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Fíjense que el apartado B se refiere a W2 como un conjunto de todos los vectores en donde tanto X como Y son mayores que 0, o sea, todos los vectores positivos. Están en Estamos el hablando primer ahí cuadrante. del primer cuadrante. ¿Será un subespacio ese subconjunto? Con el mismo No, contraejemplo porque de recién. puede un pasar el negativo. mismo caso. Por la misma razón, exactamente. Dice W2, el primer cuadrante del plano XY, utilizando el mismo vector que antes, el mismo escalar, no es un subespacio. ¿Mm? El apartado C hace referencia a todos los vectores con primera componente nula, o sea, con X igual a 0. Geométricamente, ¿qué representa eso? El origen, 0. El origen, sí, 0 para X, pero Y puede asumir cualquier valor, positivo o negativo. Claro. Es El literalmente eje Y. Se mueve el sobre eje el eje Y vertical. sería. El eje Y, exactamente. Bien, ¿qué pasa? Todos los vectores de ese subconjunto están alineados en el eje Y. Sí. Si yo sumo dos vectores que están en el eje Y, ¿van a seguir permaneciendo ahí la Sí. suma? Sí, Porque están siempre van a alineados. permanecer en el eje. Sí. Y la multiplicación por un escalar, También. 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 Bien. ¿Se está entendiendo? Si entienden esto, van a resolver el ejercicio del examen bien. Fíjense, acá suma dos vectores con primera componente nula, el resultado le da un vector con primera componente nula. Acá está la gráfica de W3 como en los ejes cartesianos y está indicando que es el eje Y, ¿no? También se cumple para la multiplicación por un escalar. C por U es lo mismo, digamos, me da como resultado 0, C por B1, ¿no? Un vector que también sigue permaneciendo en W3 y, por lo tanto, como se cumplen las dos propiedades, digo que ese subconjunto formado por todos los vectores con primera componente nula es un subespacio dentro de R2, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Fíjense ahora que vamos a hablar de un espacio. Fíjense que acá dice este ejemplo, consideremos el sistema homogéneo, ¿no es cierto? A por X igual 0, un sistema homogéneo. Lado derecho igual a 0. Con una matriz A rectangular de M por N. Una solución X, un vector X, en Rn, una solución para este conjunto, para este sistema, digo. ¿Por qué Rn? Porque X tiene que ser de dimensión n, de 1, de
n filas y una columna para que esto se verifique, ¿no? Estamos hablando de una matriz rectangular de m por n. X tiene que ser de n por 1, o sea que X está en Rn, por eso dice está en Rn. Entonces, ¿qué es X? O sea, ¿quién constituye W en este caso? Es un subconjunto de vectores que están en Rn formadas por todas las soluciones del sistema homogéneo. O sea, no es que cualquier vector que esté en Rn me va a satisfacer que A por X sea 0. Un subconjunto dentro de Rn va a satisfacer que A por X sea 0. Entonces, ¿qué dice? Consideremos que X e Y son soluciones del sistema homogéneo. ¿Esto qué quiere decir? Que A por X me da 0 y que A por Y me da 0. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo prueba la propiedad alfa acá. La suma de X e Y me va a dar también, va a ser solución del sistema homogéneo. ¿Cómo lo verifica? Agarra y pone X más Y, lo premultiplica por A y eso me tendría que dar 0. Así me aseguraría que X más Y también es solución del sistema homogéneo, que X más Y no se sale de ese conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo. ¿Qué hace? Multiplica, hace el producto. A por X más Y es lo mismo que A por X, más A por resultado me da 0. Por lo tanto, X Profe, más Y... disculpe. Sí. Se le trabó en una parte, Sí, profe. Se le trabó todo. Se trabó todo. Se ve que no está buena la señal. Sí, le está yendo mal el internet. Bien, avísenme por las dudas, me mandan un WhatsApp si se corta. Lo que les decía. Se le está entrecortando, profe. Yo le diría que apague la cámara por si las moscas, bueno, para ver si le anda mejor. Bien, bien. Gracias por avisar. ¿Me siguen? Sí, ahora se está escuchando bien. Ahora sí, Bien. profe. Bien. Entonces les decía que estamos hablando de un subconjunto de Rn que está formado por esos vectores X que son solución del sistema homogéneo. Entonces vamos a probar si ese subconjunto es un subespacio. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos dos vectores X e Y que están dentro de ese subconjunto, que son solución del sistema homogéneo, por lo tanto van a verificar que A por X es 0 y que A por Y es 0. Lo que vamos a probar la propiedad alfa, que significa sumar dos vectores de ese subconjunto y ver si sigue permaneciendo dentro del conjunto de soluciones del sistema homogéneo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces lo verifica la propiedad alfa. Hace A por X más Y, distribuye, hace A por X más A por Y. Como A por X es 0 y A por Y es 0, el resultado me da 0. Y entonces estoy diciendo que X más Y también es solución del sistema homogéneo y que X más Y entonces permanece dentro de ese subconjunto W. ¿Sí? La suma es cerrada. Lo mismo pasa con la propiedad beta. A por C por X, o sea, ¿qué es lo que hago acá? Multiplico la solución por un escalar. Ese escalar lo puedo pasar adelante de la A, y como A por X es 0, porque X es solución del sistema homogéneo, C por 0 es 0, y entonces digo que C por X es solución del sistema homogéneo y por lo tanto permanece dentro del conjunto solución. Como se verifican las dos propiedades, estoy diciendo que el subconjunto W que tiene todas las soluciones del sistema homogéneo es un subespacio de Rn. Y de hecho se le llama espacio nulo de A, como vamos a ver después todos los espacios
que están contenidos asociados a una matriz, ¿no? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Me lo pudieron seguir? ¿No se cortó? Sí, profe. ¿Puede haber Sí, algún caso profe. que verifique una propiedad y la otra no? ¿O son sí o sí las dos? Puede pasar que se verifique una y no la otra. Si no se verifica una de ellas, digo que no es un subespacio. Claro, pues bien. directamente sí o sí, Juan, se tienen que cumplir las Tienen dos. que cumplirse las dos para que sea subespacio, ¿sí? Sí, sí. Bien, hasta acá vamos a llegar con el teórico, ¿sí? Lo que sigue, que es combinación lineal, lo va a seguir trabajando el profe Barros la clase que viene, o probablemente la siga trabajando yo, porque la clase que viene va a ser la clase del examen, ¿sí? En una de esas la continúo yo el jueves, ¿sí? Entonces vamos a parar acá con la teoría. Ah, profe, una cosita.